Bueno, ahora, momento angular. Acá hago la cuentita y listo. Les voy a mostrar por qué la cuentita funciona. Vamos, en vez de partir, uno podría partir de hacer esta cuenta, digamos, la derivada de L con respecto al tiempo, sumatoria, ¿no? De, sobre todas las partículas, RI, producto vectorial, el F sub I, y el F sub I es la fuerza de Lorentz. O sea, quedaría así. Igual, y ahí sigo. En vez de usar ese caminito, vamos a tomar como base lo que ya sabemos de momento lineal. De momento lineal ya sabemos que ya sabemos que directamente su forma diferencial. Vamos a poner acá el P total. El P total es el electromagnético, componente K, y el total es el mecánico y electromagnético. Eso va a ser igual a la derivada, vamos a ponerlo así, T sub L. Al final me había quedado cruzado, ¿no? A ver. Igual es simétrico, así que está bien. Sí, me había quedado cruzado. Bueno, lo pongo cruzado. No importa. Me quedaría así. T sub KL. ¿Está bien? Esa sería la conservación del momento lineal. Lo que voy a hacer es multiplicar por izquierda, ¿sí? Por lo que va a ser la parte que falta del momento angular. ¿Sí? A ver, por ahora créanme que esto va a servir. Eso sería epsilon y jk RK, lo multiplico por izquierda tanto a esta parte como a la otra. Se sobreentiende que agregué también una sumatoria sobre J. No, perdón, acá le fijé. Se sobreentiende una sumatoria sobre J y sobre K. ¿Estamos de acuerdo? O sea, lo voy a poner acá arriba de lo que partimos y así no... Partimos de eso, multiplico por izquierda y listo. A las dos cosas. ¿Estamos de acuerdo que estas dos cosas, que esto implica esto? ¿Mm? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Sí. Estamos de acuerdo que, fíjense, esto que está acá, o sea, acá hay una derivada temporal y acá hay digamos, una derivada espacial. Por lo tanto, esto está prohibido, ¿no? Pasar el operador de derivada para la izquierda, pero esto sí está permitido, ¿no? Así que de este lado, es más, también lo puedo poner con el tensor de Levi-Civita, que también es una constante, son ceros y uno el tensor de Levi-Civita, entonces va a quedar la derivada de t, epsilon i jk, rj, p total k, ¿sí? Y en el otro, no está permitido, bueno, pero sí lo puedo pasar
¿sí? A la derivada espacial. Acuérdense que el L, la derivada con respecto a L, ¿qué es? Es la derivada con respecto a RL, ¿no? ¿Sí? Es una, una abreviatura nada más. Así que, como esas dos cosas no son conmutativas, lo que vamos a hacer es el truquito de, bueno, lo pasamos al operador derivada espacial a la izquierda y después le restamos lo que sobra. Menos, y lo que sobra es el TKL sin derivar y derivado el RJ. ¿Estamos de acuerdo que eso sobra? Ahí estamos bien. ¿Sí? Sí, Es la sí. derivada. La regla del producto, ¿no? Muy bien, muy bien. Ya se están acostumbrando, digamos. Este, perfecto. Sí, esto es una constante, ¿sí? Así que no importa, ¿sí? Así que, perfecto. Si lo están viendo de entrada, perfecto. Bueno, esto que está acá, ¿qué es? ¿Qué da eso? La delta de LJ, pues, ¿eh? La delta de LJ, ¿ok? Esto que está acá es el producto vectorial de R por P total. ¿Qué componente? A ver, cobardes. No es la componente Y. Bien, perfecto. Y esto que está acá es un poco más difícil porque el T ya es un tensor, así que conviene escribirlo, dejarlo así, digamos. Entonces nos quedaría, voy a poner otro colorcito así nos divertimos. Bueno, quedó blanco porque si pongo muchos colores no se ve nada después. La derivada de T del P total componente I va a ser igual a la derivada de L, ¿sí? Y a esto vamos a llamarle, a todo eso lo vamos a llamar, ¿sí? Otro nombre, X, otro tensor, que tenga el nombre de X, a ver cuáles son los que sobran, el L sobra y el I, quedaría IL, X y L, ¿está bien? Menos, y acá me quedaría delta LJ, hago colapsar la suma sobre L, o sea, donde aparece L pongo J, entonces me quedaría menos epsilon y JK TKJ. ¿Ok? Listo. Entonces, voy a acordarme los subíndices para pasar a la otra hoja. No sé cómo se copia todavía acá. Entonces teníamos la derivada con respecto al tiempo del P total, I. A ver cómo me anda la memoria de la derivada de L, X y L, ¿sí? Menos epsilon y JK T KJ. A ver, le pegué. Sí. Bien. Esto es
TKJ es un tensor simétrico, ¿no? T es simétrico. Entonces, esto por ser simétrico, se cancela. Vamos a mostrar eso. Epsilon I JK TKJ es igual a vamos a mostrarlo con un ejemplo, ¿sí? Con I igual a 1. Entonces me quedaría epsilon 1 JK por TKJ. Eso va a ser igual a epsilon 1. Hay dos posibilidades, ¿no? No nulas. Serían el epsilon 1, 2, 3 y el epsilon 1, 3, 2, ¿no? 1, 2, 3, T, esto sería 3, 2, más epsilon 1, 3, 2, T, 2, 3. ¿Ok? Esto es igual, el epsilon 1, 2, 3 vale 1, el otro vale menos 1, me quedaría T32 menos T23. Y como estas dos cosas son iguales porque T es simétrico, da 0, ¿no? ¿Ok? Idem para I igual a 2 e I igual a 3. El razonamiento es el mismo. O sea que esto que está acá se va. Conclusión, tenemos digamos, una ecuación. Acá, no, ¿por qué puse P total? Perdón, ¿eh? Acá tendría que haber puesto el L, ¿no? RP total, porque es... Me comí esto. ¿Lo vieron esto? ¿No me quisieron decir? ¿O ni lo vieron? Esto sería ya una densidad de momento angular, el L total, ¿sí? Y o sea que acá va un L total, ¿sí? Entonces me quedaría, el L total es la parte mecánica, en la dirección I, más L total, la parte electromagnética, en la dirección I, eso va a ser igual a la derivada de L y el tensor X y L. ¿Está bien? Con X y L igual a epsilon I JK RJ T LK. ¿Está bien? Ese sería otro tensor. No sabemos qué nombre tiene. El T era de Maxwell. Este es, podemos darle el nombre que querramos. ¿Está bien? Y quedaría esta ecuación como ley de, ¿sí? De continuidad para el momento angular. Ay, no me están... Escúchame, no. Yo estaba escribiendo y no... Ah, me estaban viendo. Igual veían, ¿no? Porque no estaban siguiendo la pantalla, seguían el jam. Sí. No, Bien. pero fue cuando corregiste ahí lo del L, cambiaste, volviste para atrás y no volviste para adelante. Ok. Bueno, o sea que Simón no me siguió, los demás sí me siguieron. No, no, pero sí, o sea, puse el jump. Ah, bueno, listo. Esa sería la ecuación de conservación. ¿Ok? Em, a ver. Y con eso estaríamos. Con eso estaría el teórico, digamos. Em, ninguna pregunta. ¿No? ¿Se entendió, no? Porque la parte del tensor simétrico se cancela.
Listo, ya tendríamos las 4 leyes de conservación. Carga, energía, momento lineal y momento angular. Ahora hay que usarlas. El primer ejemplito para usarla es el que está, a ver si lo abro acá. No, quizás convenga antes aclarar alguna cosita. Por ejemplo, para los problemas va a servir mucho cuando lo hagan. La cuestión del tensor de Maxwell. El tensor de Maxwell se puede escribir, o sea, uno tiene el tensor de Maxwell, esto vamos a poner solamente la parte eléctrica, epsilon 0, EIJ, menos un medio delta IJ y al cuadrado. Esto sería el tensor de Maxwell, solamente en la parte eléctrica o cuando haya solamente campo eléctrico. Y esto se usa combinado con el hecho de que uno tiene que hacer esta cuenta. La derivada J, TIJ, uno termina haciendo esta cuenta, o sea, en los ejercicios uno va a terminar calculando esta cantidad en un volumen, ¿no? Porque es una ecuación en volumen, ¿está bien? Entonces para los problemas uno tiene que integrar el volumen que le convenga, uno integra en ese volumen, y uno acá aplica el teorema de la divergencia, ¿sí? ¿Ven? Hay una divergencia, si allí está fijo, uno puede pensar a esto como un vector. A esto lo pueden pensar como un vector AJ. ¿Está bien? Entonces el teorema de la divergencia me dice que esto es igual a, ¿sí?, la divergencia de A. Entonces la divergencia de A va a ser A por diferencial superficie. El A va a ser igual al AIJ. Perdón, vamos a poner AJ diferencial superficie en J integrado en una superficie que rodee al volumen de interés. ¿Está bien? Esto termina siendo una integral en esa superficie. Bueno, y el AJ era TIJ. Se queda TIJ, producto escalar diferencial SJ, o producto normal por diferencial de S, la normal en J, perdón, esa sería la normal dirección J, diferencial de S. ¿Está bien? Cuando uno tiene que calcular eso, lo que conviene a veces, y bueno, y lo reemplaza, uno reemplaza esto que está acá, lo reemplaza ahí, suponiendo que solamente tiene parte eléctrica. Fíjense que queda, esto es para los ejercicios, queda la integral, el epsilon 0 queda afuera, EI, EJ, ¿sí? NJ, el EIJ por NJ me quedaría diferencial S menos un medio, ¿sí?, delta IJ, o sea que me queda E al cuadrado, delta IJ me queda NI, o sea que el N versor, diferencial superficie. ¿Está bien? Pero N versor componente I. ¿Se entiende? O sea, uno va a terminar haciendo este cálculo, arriba J, TIJ, diferencial de volumen. ¿Está bien? Y eso es para la componente I. Ahora, de entrada, uno puede hacer el cálculo vectorial, ¿sí? No hacerlo componente a componente,
Entonces, si uno no lo hace componente a componente y directamente calcula, ¿sí? Calcula esta integral a nivel vectorial, quedaría así. Directamente esto quedaría así. El i se convierte en e vector. Vamos a poner el e vector para que quede claro que acá está el e vector. Y el ni versor se convierte en n versor. ¿Sí? Y todo esto sería, ¿sí? Cuando uno integra la otra parte queda la derivada del p total con respecto al tiempo. ¿Se entendió? Esto es o sea, es una fórmula final para eliminar, digamos, todo si uno quiere hacer el problema directamente, es un problema de alta simetría. Estas cuentas que están acá son muy fáciles de hacer. ¿Sí? Este producto escalar, e por n versor, ¿sí? Y el n versor, digamos, porque en los problemas de alta simetría, este al cuadrado puede salir afuera de la integral, bueno, no importa. Esta sería una fórmula interesante para el práctico, ¿ok? Ya trabajar directamente con los vectores y no trabajando a nivel subíndice, ¿sí? Pues ahí se pueden perder un poco. ¿Se entendió? Bueno, obviamente, si esto tiene también una parte magnética, y hay que hacer la misma cuenta, pero con el campo magnético. O sea que acá habría que agregar. Voy a borrar esto. Acá quedaría esto más 1 sobre mu 0 y la integral, ¿no? Todo eso igual a esto, digamos. Esa sería la formulita. Bueno, fíjense que acá de entrada podría servir para... a ver, vamos a ver bibliografía, Griffiths. Pero primero vamos a... Voy a buscar los problemas. Ahora vamos a ir a la parte de los problemas o de los ejemplos del Griffiths. Che, qué mal que estoy abriendo. A ver acá. Classroom, metro 2. Griffith capítulo 8. Vamos a los ejemplos. ¿Ok? A ver. El primer ejemplo 8.1, ¿sí? Es básicamente una corriente en un cable. Ese cable tiene cierto ancho. Tenemos campo eléctrico, campo magnético. El campo eléctrico es del tipo conservativo, que es el que empuja la corriente. Ya lo vimos, los campos eléctricos dentro de un conductor. El campo magnético es el campo magnético de una corriente que se distribuye uniformemente, ¿sí? Bueno, se supone que uno sabría, digamos, calcular los campos eléctricos, que es del tipo electrostático, y el campo magnético,
que también es del tipo magnetostático en este problema, ¿no? Figura 8.1. ¿Estamos de acuerdo con eso? Cursaron dos materias que permiten calcular eso. Bien, entonces la pregunta es, bueno, queremos atacar este problema usando conservación de energía. ¿Tá? Entonces podemos ir directamente a la fórmula integral o a la fórmula diferencial de conservación de energía. No importa. Lo importante acá es identificar que no es el problema que planteamos en el teórico. ¿En qué sentido no es el problema que planteamos en el teórico? El problema que planteamos en el teórico es el problema donde solamente estaba presente la fuerza de Lorentz. ¿Ok? En el problema que planteamos en el teórico solamente estaba presente la fuerza de Lorentz sobre las cargas. Y bueno, y eso nos permitía poner a ver, vamos a pasar acá. Está bien, o sea, si solamente estaba la fuerza de Lorentz, voy a poner ejemplo 8.1 de Griffiths. Si la fuerza total era igual a la fuerza de Lorentz, entonces lo que quedaba esta ecuación, ¿no? Energía cinética más la derivada, ahora estamos en conservación de energía. Electromagnética, con respecto al tiempo, es igual a más divergencia de S es igual a 0. Vamos a ver si la ecuación que aparece en el Griffith es la misma, por las dudas. Vamos a ver por las dudas. Sí, está bien, es la 8.14. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Nada más que en vez de aparecer mecánica, en vez de aparecer cinética, aparece mecánica. Ahí lo hizo un poquitito más general. ¿Está bien? Yo lo hice bien particular. Ok. Listo. En este problema, la fuerza de Lorentz no es la única presente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como ayudita para tener claro este problema, a mí me gustaría que lo piensen desde cero, ¿sí? En cómo se hizo la deducción. Cuando se hizo la deducción, uno planteaba sumatoria, ¿sí? De la fuerza, ¿sí? Por la velocidad, ¿no? Porque era la potencia por unidad de tiempo. ¿Está bien? Ahora, en este problema particular, esto era la derivada de que habíamos llamado W con respecto al tiempo. Ponele. ¿Está bien? Y eso va a ser igual a, por el tema de trabajo de energía, ¿sí? Esto es la omega total, esto es la energía cinética, ¿no? ¿Cómo se llamaba energía cinética? T o K, no me acuerdo. T. Ninguna con C, digamos. Derivada con esto es igual a cero. ¿Sí? Porque es un problema donde la energía cinética de las partículas no aumenta. ¿No? Estamos en una corriente uniforme, está yendo por el cable, ¿sí? Eso es cero. ¿Ok? Entonces, eso hay que tenerlo claro, digamos, porque si no, uno acá se empieza a perder. Listo, teniendo en cuenta que la energía cinética en ese problema se conserva, significa, ¿sí? Que tenemos que tener claro cómo se hace esta cuenta. Eso tiene que ver con que la fuerza que se pone acá, ¿sí? Son dos fuerzas, ¿sí? Las dos fuerzas que hay ahí son la fuerza de Lorentz, ¿sí? Y la fuerza disipativa. ¿Está bien? Y que son iguales y opuestas. ¿Está bien? Entonces, si uno tiene en claro eso y dice, bueno, entonces tenemos la fuerza de Lorentz y la fuerza disipativa. Esta fuerza de Lorentz
Es más, podríamos simplificarla porque solamente de esa fuerza de Lorentz participa la parte eléctrica. Por dos razones diferentes participa la eléctrica. Porque la fuerza magnética es perpendicular a la velocidad, ¿sí? Y aún si no fuera perpendicular a la velocidad, dijimos que en este tipo de problemas, ¿sí? La fuerza magnética no contribuye, ¿está bien? Solamente contribuye la eléctrica. Pero bueno, acá esto va a ser la fuerza eléctrica, ¿está bien? Y por otro lado, la fuerza disipativa es justamente igual y opuesta. ¿Ok? Entonces, voy a esto. Si yo pienso en la fuerza eléctrica, a mí me quedaría que sumatoria Fi, vamos a hacerlo así, eléctrica, componente I por B sub I, eso ya sabemos cuánto nos da. Eso nos da, por toda la cuenta que hicimos, la integral y, bueno, menos la derivada de U electromagnética con respecto al tiempo, menos, ¿no? La divergencia de S. Esa es la cuenta que sale de usar las ecuaciones de Maxwell y usar, ¿no? las fuentes con las ecuaciones de Maxwell. Esa cuenta la hicimos antes. Diferencial volumen. Y por otro lado, si yo uso la parte de fuerza disipativa, ¿sí? La parte de fuerza disipativa, ahí tengo que usar Joule. Ahí lo que tengo que usar es que el campo eléctrico, o J, digamos, es igual a J es igual a sigma por el campo eléctrico. ¿Está bien? Y la cuenta es otra, pero numéricamente tiene que dar lo mismo con signo contrario. ¿Se entiende? ¿Sí? Listo. Así que no se pierdan en eso, porque si uno plantea, esto, si yo planteo esto, está mal. Y fíjense cómo uno llega a una contradicción enseguida si uno plantea esto. Porque, fíjense, acá, en ese problema, este término es cero. ¿Por qué es cero? Porque se acuerdan que era la densidad de energía electromagnética, era campo eléctrico al cuadrado, campo magnético al cuadrado, pero no varían en el tiempo, porque es un problema magnetostático y un problema electrostático ese. O sea, no tenemos variación de los campos eléctricos y magnéticos, ¿ok? En el tiempo. Por lo tanto, esto se va a cero. Por lo pronto, también esto se iría a cero por lo que les dije. En ese problema, las cargas no cambian de velocidad. ¿Sí? En el tiempo siempre tienen la misma velocidad, no hay variación de energía cinética. ¿Está bien? Entonces, uno puede concluir erróneamente, ¿sí?, que este término es igual a cero y este término es diferente de cero. ¿Sí? Precisamente el problema reside en calcularlo. ¿Está bien? Bueno, precisamente este término que tiene que ver con la divergencia de S explica esto que está acá, ¿sí?, que tiene que ver con la resistencia del material. ¿Sí? O la cantidad de energía que entra por las paredes, ¿sí?, se lo come la resistencia. ¿Ok? Eso sería la conclusión de ese problema. Háganlo y fíjense y tengan en cuenta eso. No se lo estoy resolviendo, le estoy diciendo más o menos que tengan en claro, ¿sí?, cómo hay que usar correctamente la conservación de energía. Lo mejor de todo es siempre tener presente cómo fue más o menos la deducción de esto y aplicar esa deducción a ese caso particular. Una vez, dos veces y ya está, no haría falta más. ¿Está bien? Obviamente no hagan toda la deducción, sino tengan en cuenta que cuando llegan al momento de la fuerza de Lorentz, esa parte de la fuerza de Lorentz, ¿sí? O sea, lo único que tienen que usar es que cuando calculan la fuerza de Lorentz, componente I por velocidad sub I, eso va a terminar dando la integral, ¿no?, de la parte de electromagnética del tiempo menos divergencia de S. ¿Está bien? Simplemente eso tienen que usar. Pero después tienen que hacer las cuentas para las otras fuerzas. Si hay una fuerza de gravitación,
¿sí? Aparecerá una parte conservativa, una densidad de energía mecánica, pero también puede haber fuerza de rozamiento o fuerzas disipativas y ahí usarán ¿sí? esa sigma por E que termina, o sea, cuando hagan la cuenta va a terminar dando, ¿sí? Un I al cuadrado por R. ¿Está bien? Cuando hagan la integral. ¿Sí? O I por B, no sé. ¿Se entiende? Ese sería para el ejemplo 8.1. Bien. Vayamos al otro. A ver, el ejemplo 8.1, fíjense, en todo caso, la figura 8.1, cómo muestra un vector de pointing apuntando hacia adentro. Entonces, cuando uno calcula la divergencia de ese vector S en ese volumen, ¿sí? Hay un flujo de energía electromagnética entrando, ¿no? Una corriente electromagnética entrando por la superficie de ese cilindro. Entonces, uno vería que se tendría que incrementar la energía dentro de ese cilindro, pero vemos que la energía cinética no se incrementa, la energía electromagnética no se incrementa, entonces uno podría llegar a una contradicción. ¿Está bien? Bueno, no hay contradicción porque se lo come el calor. ¿Está bien? ¿Sí? Genial. Vayamos al del momento, nos tomamos un momento, ¿sí? No voy a hacer el chiste que le dijo un vector a otro, porque ya lo saben. Bueno, vean en este problema el 8.2 le va a servir mucho, quizás, ¿sí? Ver esta formulita que le di acá al final, ¿sí? Pensar en esa formulita para calcular la fuerza aplicada. Ahí hay que calcular la fuerza aplicada sobre el hemisferio norte, digamos, de una esfera cargada uniformemente. ¿Sí? Bueno, usando el tensor de Maxwell. Usen esa formulita, ¿ok? De esa manera, también la pueden hacer acá en el libro. En el libro lo hacen, sí, fíjense, componente a componente, ¿eh? O sea, lo hacen a lo bruto, ¿sí? Lo que yo les estoy proponiendo que lo hagan de una manera un poco más inteligente usando, ¿sí? La simetría de problema. Y después, lo más interesante es lo que viene ahora. Conservación de momento. Llegamos a esta ecuación. Ahora veamos los índices, ya que estamos. Ahí lo escriben, la 831 lo escribe a nivel vectorial. Eso puede ser un poco confuso, ¿sí? A mí me gusta más a nivel de subíndices. Veamos primero si está en algún lado con los subíndices puestos la ecuación. Estoy mareando, ¿no? Yendo para arriba, yendo para abajo. Bueno, no aparece con los subíndices. Sí. Bueno, no sé, hace mucho que... Fíjense que si uno no trabaja con subíndices, las cuentas se disparan en tamaño, ¿eh? Bueno, vayamos al ejemplo que sigue. Es este. Les explico cómo viene la mano con este ejemplo para calcular conservación de momento. 8.3. ¿Vamos bien? ¿Me van entendiendo algo? Por lo menos no le estoy haciendo ninguna cuenta. Estoy más o menos guiándolo para el problema para que no se
Sí, Para que sí, sí, sí. los ejemplos, Yo véanlo. digo, Todos, no, ¿cómo? ¿Demo? no, que sí, que también está bueno que quede todo anotado. Ok. Ejemplo 8.3. Cable coaxil, pero además de ser un cable coaxil, en un cable coaxil yo tengo. Esto es por conservación de momento, ¿eh? Conservación de momento. En un cable coaxil tengo el cable del centro, ¿sí? Con una corriente yendo hacia la izquierda, hacia la derecha, y viniendo por la superficie hacia la izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Digo I, en realidad el del centro es una corriente, puede ser una corriente I, también puede ser una corriente superficial, si es un cilindro, ¿no? Sobre la superficie de un cilindro. ¿Sí? También podría ser un J si es un cilindro macizo, un cobre, ¿no? Cobre macizo, sí, tendría que ser un J, pero en definitiva uno puede pensar en corriente por unidad, ¿no? La corriente que atraviesa, digamos, de izquierda a derecha es corriente I, amperes sobre segundo. Y lo mismo para el costado. Bueno, eso es un cable coaxil. ¿Estamos de acuerdo que esto podría ser una representación de un cable coaxil? Sí. ¿Cómo se dice? ¿Coaxil o coaxial? Yo le digo coaxial. ¿Coaxial? Bueno, lo sabía, ¿no? Yo siempre le digo coaxial. Bueno, le vamos a agregar a este problema, o sea, esto tendría un campo magnético nada más, ¿sí? O sea, asociado, ¿ok? Es un campo magnético que solamente está en esta zona. ¿Ok? Entonces, a ese problema yo no le puedo sacar el jugo para conservación de momento. ¿Sí? Porque en la conservación de momento, en la conservación del momento, acuérdense que el momento electromagnético, habíamos dicho que es, ¿sí? Es por B. Yo necesito un campo eléctrico para tener momento electromagnético. ¿Ok? Así a ese problema no le puedo sacar jugo para el momento electromagnético. Así que yo lo que voy a hacer es agregar una densidad de carga lambda, ¿sí? A la parte del medio y menos lambda, ¿sí? En la superficie externa, digamos. ¿Está bien? Eso es carga por unidad de longitud. ¿Está bien? Obviamente la carga se va a distribuir superficialmente, no se va a distribuir por unidad de longitud. ¿Está bien? Pero no importa, es un esquema. Ahora sí tengo campo eléctrico. Tengo campo eléctrico y campo magnético. ¿Ok? ¿Está bien? Y considero un volumen de interés. El volumen de interés podría ser este. ¿Está bien? Y me pregunto cómo se da la conservación de momento en ese problema. Si uno calcula, bueno, o sea, ahora que tiene campo eléctrico, fíjense que en la región donde va a haber campo eléctrico también es la región interna, ¿no? Por Faraday, afuera el campo eléctrico se apaga, ¿sí? Por Faraday, perdón, por Gauss. Por Gauss, afuera el campo eléctrico se apaga, ¿está bien? Por Ampere, también, afuera el campo magnético se apaga, ¿está bien? Entonces, el campo eléctrico va a tener esta facha, adentro va a tener esta facha, el campo eléctrico, ¿sí? Y el campo magnético va a tener esta facha, ¿sí? Por lo tanto, el momento electromagnético va a tener esta facha. También va a estar en Z, ¿sí? Entonces, cuando uno integra en volumen, lo que va a encontrar es que la integral del momento electromagnético en el volumen eso va a dar un P en Z versor.
electromagnético. ¿Ok? Esa sería la primera situación. Bien. El momento mecánico, la integral del momento mecánico, el diferencial de B, un P momento mecánico, si uno lo hiciera bien, ¿sí? Va a dar igual, estos dos son iguales y opuestos. ¿Está bien? Lo único que se trabaja en el problema es el momento electromagnético, no el momento mecánico, porque no tenemos todavía herramientas para fundamentar el momento mecánico. ¿Sí? ¿Por qué uno no tiene herramientas? Porque uno necesita, para fundamentarlo físicamente, necesita relatividad. Pero sí podemos usar la ecuación de continuidad así, como, ¿sí? Tapándonos bien un poco haciéndola, digamos, desde un punto de vista matemático. Bien, uno podría decir, bueno, ¿y por qué son iguales y opuestos? Usen la ecuación de conservación y contesten, ¿sí? Y lo más importante es darle explicación física al momento electromagnético. O sea, la idea es fundamentar físicamente el P electromagnético. ¿Está bien? Para el P mecánico todavía no nos da el cuero el problema. No nos da cuero para fundamentarlo. Y bueno, la forma en que se fundamenta esto es, yo les voy a dar, o sea, el libro aparece, lo fundamenta desde el punto de vista qué pasa cuando apagamos lentamente el campo magnético, o sea, la corriente. ¿Sí? Yo se lo voy a fundamentar un poquitito al revés, como para practicar. ¿Ok? Fíjense. Sí, Augusto acaba de escribir que se le fue la luz, por eso se desconectó. y está bien. Entonces tiene señal que se conecte con el teléfono. Oh, qué mala onda. Le va a quemar todos los datos. Bueno, ¿la puse en negro? Ah, no. Bueno, fíjense. Entienden, ¿no? Estamos tratando de fundamentar un poquitito el momento electromagnético, ¿sí? No el momento mecánico. ¿Sí? El momento electromagnético, ¿de dónde viene? Entonces, para eso planteamos este problemita. Tenemos como situación inicial una densidad de carga lambda en el medio del cable, menos lambda en la superficie externa del cable coaxil. ¿Sí? Esa sería mi situación inicial, si quieren, a tiempo igual a 0. A tiempo final, ¿sí? Que vamos a decir que es un tiempo final muy grande, después lo vamos a justificar, muy grande. Lo que vamos a hacer es agarrar esos cables y empujarlos, ¿sí? Hasta que tengan cierta velocidad hacia la derecha. O sea, nuestra situación final sería esta. Lambda, ¿sí? Con una velocidad, y este cable va a tener una velocidad v, para allá, ¿está bien? Esto va a ser una densidad lambda con una velocidad v para allá, y esto va a ser una densidad menos lambda con una velocidad. Estoy escribiendo dos veces la misma densidad, pero por esquema nada más, ¿no? Se entiende que, que estas dos cosas son la misma cosa, ¿no? Este menos lambda y este menos lambda son lo mismo, ¿no? ¿Se entiende? Es un esquema nada más. Bueno,
claramente, si yo tengo una densidad de carga lambda, ¿sí?, a cierta velocidad, acá lo que voy a tener es una corriente I, ¿no? Que va a ser lambda por la velocidad. ¿Está bien? O sea que estaría en mi situación del problema. ¿Está bien? Y acá la corriente va a ser igual a menos lambda por B, o sea, es una corriente hacia la izquierda. ¿Sí? Aunque el lambda se mueva, o sea, que el cable se mueva hacia la derecha, es una corriente hacia la izquierda. ¿Está bien? Entonces, eso significa que para ir de una situación inicial donde estaban los cables en reposo a una situación, o el cable, o axila en reposo, a una situación final donde está el cable moviéndose, yo tuve que hacer un trabajo. ¿Está bien? Yo tuve que empujar ese cable para que de esa situación inicial vaya a esa situación final. ¿Ok? Entonces, la idea es explicar con ese trabajo que yo hice, ¿sí?, la energía final del sistema, perdón, no trabajo, perdón, fuerza, porque estamos hablando de momento. O sea, yo tuve que haber hecho una fuerza durante un tiempo determinado. Entonces, la idea es explicar el momento final electromagnético como la integral de la fuerza que yo le hago al cable, ¿sí?, por diferencial de t entre 0 y t final, ¿no? Esa es la idea. ¿Se entiende? De ¿Sí? todas formas, si el cable se está moviendo, ¿no tendría que tener en cuenta el momento mecánico? Bueno, no. O sea, no termino de quedarme tan claro que esta situación sea igual que la anterior. Desde el punto de vista electromagnético, la misma. O sea, vos podés tener. Está bien la pregunta. Se los dejo para que lo piensen, porque yo también lo voy a tener que pensar. Pero vos podés tener una carga moviéndose para allá, ¿sí?, con una velocidad v. Ahí tenés carga y corriente. O vos podés tener una carga positiva, una carga negativa, quieta, ¿sí? No, perdón. Una carga positiva y una carga negativa, y la carga está moviéndose a velocidad v para allá, ¿sí? Y ahí tenés solamente corriente. ¿Se entiende? Y además acá, para que el problema sea el mismo que arriba, puedes tener una carga Q sobrando, quieta. ¿Está bien? Con estas tres cargas te generas la misma situación que una sola carga de arriba. ¿Está bien? O sea, uno en general está pensando en esta situación, pero yo te estoy, ¿sí?, haciendo, o sea, estamos pensando, digamos, la situación equivalente a esta. Está bien porque la carga positiva anula la negativa. ¿Está bien? Entonces estas dos se cancelan. Claro, ves la carga neta, digamos. Claro, ves la carga neta. Entonces, cuando uno piensa en un cable coaxil donde solamente hay corriente, ¿sí?, son cargas moviéndose en un fondo de carga negativa moviéndose en un fondo de carga positiva, quietas, ¿no? Pero acá tenemos las dos cosas. Pero está bien, está para pensar. Hay que esperar más adelante para responder a la pregunta esa. Por lo pronto, acá lo que vamos a hacer es darle un origen, digamos, mecánico, ¿sí?, a este P electromagnético. Que no es lo mismo que explicar el otro término de la ecuación de continuidad mecánico. ¿Sí? Bien. Y bueno, ¿cómo hacemos eso? Bueno, lo que vamos a hacer es, como problema equivalente al que plantea el Griffith, que es al revés, acá lo que estoy haciendo es, al aumentar la velocidad de los cables, estoy prendiendo el campo magnético. ¿Sí? El Griffith lo que plantea es ir apagándolo de a poco. Acá lo que vamos a hacer es prenderlo de a poco. ¿Sí? En el medio, ¿sí?, fíjense que en la situación inicial y en la situación final no hay campo eléctrico producido por Faraday. Solamente el campo que hay es un campo eléctrico electrostático. ¿Está bien? O sea, acá tenés campo electrostático. Acá tenés electrostático. Porque ya una vez que se gasta la situación final, la velocidad se mantiene constante. ¿Está bien? Pero acá en el medio
acá, en el tiempo intermedio, en tiempos, ¿sí?, entre el inicial y el final, acá tenés además un campo eléctrico, ¿sí?, inducido por Faraday. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenés una variación del campo magnético. Tener una variación del campo magnético te genera un campo eléctrico. ¿Ok? Entonces veamos cómo es ese. Bueno, además que las cuentas se pueden hacer, por lo menos cualitativamente veamos que el campo eléctrico, ¿sí?, se opone al movimiento. Por lo tanto, yo, para llegar de ese estado inicial a estado final, al sistema le tengo que hacer una fuerza. ¿Está bien? Y precisamente ese trabajo que es el que hago yo, perdón, esa fuerza que es el que hago yo, es el que termina en el momento electromagnético. ¿Se entiende la idea? ¿Eh? Entonces, veamos acá en el medio el esquemita, ¿cómo quedaría? Fíjense. Acá yo estaría incrementando, o sea, estaría desde una I a una I más diferencial de I. ¿Está bien? Entonces, esto provoca un campo B, que va de un B a un B más diferencial de B. ¿Está bien? Entonces, si uno toma un circuito, ¿está bien? Fíjense que para arriba va a estar el diferencial de B, porque estoy incrementando el campo magnético, ¿sí?, en esa dirección. ¿Está bien? Y eso se explicaría, entonces se va a inducir un campo eléctrico, ¿sí? Acá les voy a dar dos posibilidades. Tenemos una posibilidad que sea el campo eléctrico en esta dirección, esa sería una posibilidad, ¿está bien? O un campo eléctrico en esta dirección, ¿sí? O campo eléctrico, o corriente, digamos, ¿sí? ¿Cuál es la correcta? La correcta va a ser un campo eléctrico que va a inducir una corriente que tiende a generar un campo magnético que anular la variación del campo magnético original. ¿Está bien? Es la ley de Lenz. ¿Sí? Si yo uso la ley de Lenz, el campo eléctrico acá arriba, ¿en qué sentido me queda? El campo eléctrico inducido por Faraday estoy hablando, ¿no? Está claro que el campo eléctrico electrostático va por esta dirección, no me interesa. ¿Mm? Y no aporta ese campo. ¿Mm? ¿En qué dirección va? Ah, no se animan, cobardes. A ver, primera pregunta. Está claro que tiene que haber un campo eléctrico por Faraday, ¿no? Sí. Bien. Faraday es esto. ¿Sí? Y el campo eléctrico está acá adentro, en la FEM. Bueno, va para acá. Vale, lo voy a decir yo. ¿Lo voy a decir yo? Lo saben, digamos. Pero está bien. A ver, ahora me equivoco yo. Va para acá, ahora lo explico. ¿Está bien? En ese circuito y en el otro circuito también tendríamos lo mismo, digamos. Acá el campo eléctrico iría para allá. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque ese campo eléctrico va a generar una corriente en la misma dirección del campo eléctrico, ¿sí? Y esa corriente va a generar un campo magnético, ¿en qué sentido? El campo magnético va a ser para adentro. Perdón, acá va a ser para adentro, ¿sí?
¿sí? Y acá va a ser para afuera. ¿Sí? Fíjense que el diferencial de B acá está en el otro sentido, ¿no? El diferencial de B, de este B, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ese campo eléctrico, si yo tengo en cuenta ese campo eléctrico rojo inducido, ¿sí? Que es por Faraday, ¿qué provoca sobre las cargas? Acá yo tengo una carga lambda, una carga menos lambda y una carga menos lambda. ¿Sí? Lo que va a provocar sobre esas cargas es moverlos hacia la izquierda. O sea, provoca una fuerza hacia la izquierda. ¿Se ve? Entonces, yo voy a tener que... No, a ver, acá en la patita. ¿Sí? Empujarlo para allá. Yo tengo que hacer una fuerza que es igual y opuesta. ¿Por qué es igual y opuesta? Porque yo les dije que el tiempo final es muy grande y la idea es que el momento ese que yo le estoy... el momento que yo le estoy entregando al sistema termine siendo un momento electromagnético de este tipo y no un momento, o sea, acuérdense que si yo lo hago violentamente, no voy en la aproximación cuasi-estacionaria, puedo generar también radiación que también se lleva su momento. ¿Está bien? Ese momento yo lo estoy descartando. ¿Está bien? Si bien la radiación es un tema que vamos a ver después, la idea es esa, digamos, hacerlo infinitamente lento como hacíamos en termo, ¿ah? Para, ¿sí? Para que se vaya exclusivamente a ese momento, ¿sí? del cable coaxil electromagnético. ¿Se entendió? Bueno, la cuenta que hay que hacer es la de siempre. ¿Sí? Usando Faraday, integral entre 0 e infinito, ¿sí? Y en el medio es donde te aparecen los campos ¿sí? Independientemente, el resultado va a ser independientemente de cuán rápido sea el proceso. Estamos hablando de procesos lentos, pero no, siempre que sean lentos, no importa cuán rápido sean, si tardan 1 año o 10 años, el resultado siempre es el mismo, ¿sí? Entonces la idea es hacer la cuenta de esa manera. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, simplemente tenemos que hacer esa cuenta. La integral de la fuerza por diferencial de t, entre 0, si quieren, e infinito, ¿sí? Y ahí, bueno, hacen un cambio de variables y el resultado sale como siempre. Esto ya lo practicamos un poquitito antes. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Mm? Bien. Y ustedes me van a decir, ¿y por qué? No, no me van a decir nada. La pregunta podría haber sido... fíjense que yo no tengo información de la masa de los cables, digamos, ¿no? Si yo tuviese información de la masa de los cables, ¿sí? Podría ir por el lado de, ¿sí? Masa por aceleración. ¿Está bien? Integrar eso. Pero esto es independiente de la masa que tengan los cables. ¿Está bien? Así que, bueno. Listo. Esto sería ya son 19:51. Sería esto. Y faltaría el de momento angular. La idea más o menos es la misma con el de momento angular. Véanlo por su cuenta. ¿Se entendió? Más o menos la idea. ¿Sí? Sí, sí, se entendió. Sí. Listo. Vamos a terminar ahora porque si no...